En México existe un maniquí que ha causado miedo durante casi un siglo. Está en el aparador de una tienda de vestidos de novia, y a simple vista parece normal. Pero cuando las personas se acercan y observan su rostro, algo no se siente bien. Sus manos tienen arrugas reales. Sus ojos parecen húmedos. Y su piel tiene un tono tan natural que muchos aseguran que no parece hecha de plástico. Ese maniquí es conocido como la Pascualita. Y durante décadas ha circulado un rumor que pone la piel de gallina a cualquiera que lo escuche. Hay personas que creen que no es un maniquí. Dicen que en realidad es el cuerpo embalsamado de una mujer. Algunos aseguran que se trata del cadáver de la hija de la dueña de la tienda, quien habría muerto el día de su boda. Otros trabajadores del lugar han contado cosas aún más perturbadoras. Afirman que cuando la tienda está cerrada, el maniquí cambia de posición. Y hay quienes juran haber visto que sus ojos se mueven. Lo más inquietante es que la Pascualita lleva más de 90 años en el mismo lugar, observando a todos los que pasan frente al aparador, sin moverse, sin hablar, pero siempre mirando. Si quieres conocer la historia completa y el oscuro misterio detrás de la Pascualita, el video completo ya está disponible en el canal. Todo comenzó en el norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Una ciudad con historia, con calles antiguas, con negocios familiares que han pasado de generación en generación. Pero entre todas esas historias hay una que ha sobrevivido casi 100 años, una historia que mezcla tragedia, misterio, y algo que muchas personas prefieren no mirar demasiado tiempo. En una de las avenidas más conocidas del centro de la ciudad existe una tienda de vestidos de novia llamada La Popular. Durante décadas, novias de toda la región han visitado ese lugar buscando el vestido perfecto para uno de los días más importantes de su vida. El escaparate siempre ha estado lleno de encajes, telas blancas, bordados delicados, y maniquíes que modelan esos vestidos. Pero entre todos ellos, hay uno que destaca. No por el vestido, no por la posición, sino por su rostro. Ese maniquí es conocido como la Pascualita. A primera vista parece simplemente una figura más en el aparador. Pero cuando alguien se detiene frente al vidrio y comienza a observar con atención, algo cambia. Primero se notan las manos. Las manos de la Pascualita no parecen hechas de plástico. Tienen líneas, arrugas muy finas, pliegues en los dedos, incluso las uñas parecen reales. Luego está el rostro. La textura de la piel es extrañamente natural. No tiene ese brillo artificial que suelen tener los maniquíes. Al contrario, su piel parece suave, casi humana. Pero lo que más inquieta a quienes se acercan demasiado, son sus ojos. Los ojos de la Pascualita parecen tener profundidad. No son completamente opacos. No reflejan la luz como lo haría un objeto de plástico. A veces, dependiendo del ángulo, parece que estuvieran húmedos. Como si alguien estuviera mirando desde dentro. Y es justo ahí cuando muchas personas comienzan a sentir una incomodidad difícil de explicar. Porque el problema no es que el maniquí sea realista. El problema es que es demasiado realista. Tan realista que, con los años, comenzó a surgir un rumor. Un rumor que al principio parecía solo un comentario entre clientes, luego entre vecinos y después entre toda la ciudad. La gente empezó a decir que la Pascualita no era un maniquí. Decían que en realidad era un cuerpo. El cuerpo embalsamado de una mujer. Según la historia, todo comenzó en 1930, cuando el maniquí apareció por primera vez en el escaparate de la tienda. Las personas que pasaban por la calle se detenían a mirar el nuevo modelo del vestido. Pero rápidamente el vestido dejó de ser lo importante. Todos miraban la figura, su postura, su cara, sus manos. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos que parecía demasiado real. Otros incluso afirmaban que habían visto cadáveres en funerarias, y que la textura de la piel era muy parecida. Pero el rumor se volvió mucho más oscuro cuando alguien empezó a contar otra versión de la historia. Una versión mucho más perturbadora. Una historia que decía que ese maniquí tenía nombre. Y que antes de estar en el aparador, había sido una persona real. Porque según la leyenda, la Pascualita era en realidad el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda. Una joven que supuestamente murió el mismo día de su boda. Dicen que la tragedia ocurrió pocas horas antes de la ceremonia. La joven habría sufrido la picadura de una araña venenosa, y murió repentinamente. La madre, devastada por la pérdida, no habría soportado la idea de enterrarla. Y entonces, tomó una decisión que muchos consideran imposible, pero que otros creen que realmente ocurrió. Mandó embalsamar el cuerpo. Y lo colocó en el escaparate,
vestido de novia. Desde entonces, la Pascualita observa a todos los que pasan frente al vidrio. Día tras día. Año tras año. Década tras década. Sin moverse. Sin envejecer. Sin desaparecer. Pero eso es solo el inicio de la historia. Porque con el paso de los años comenzaron a surgir testimonios mucho más inquietantes. Historias de empleados que se negaban a quedarse solos en la tienda por la noche. Personas que juraban haber visto cambiar la posición del maniquí. Y clientes que aseguraban que, por un segundo, los ojos de la Pascualita parecían seguirlos. Para entender por qué tantas personas creen que la Pascualita podría ser algo más que un maniquí, primero hay que hablar de la historia que dio origen a todo. Una historia que, con el paso de los años, se ha repetido tantas veces en Chihuahua que para muchos ya forma parte del folclore de la ciudad. Según la versión más conocida de la leyenda, todo comenzó a finales de la década de 1920. En ese tiempo, la tienda La Popular ya era conocida entre las familias de la región. Era un negocio respetado, famoso por vender vestidos elegantes y, sobre todo, vestidos de novia. La dueña del lugar era una mujer llamada Pascuala Esparza. Quienes la conocieron la describían como una mujer seria, trabajadora y muy dedicada a su negocio. Pero también era conocida por algo más, el enorme amor que sentía por su hija. Su hija era joven, hermosa, y según cuentan las historias de la época, estaba a punto de casarse. La boda estaba prácticamente lista. El vestido había sido preparado con el mayor cuidado posible. Encajes delicados, bordados finos y una tela blanca que brillaba bajo la luz. Dicen que era uno de los vestidos más hermosos que había salido de la tienda. Pero el día que debía ser el más feliz de su vida, se convirtió en una tragedia. La historia cuenta que, pocas horas antes de la ceremonia, la joven fue picada por una araña venenosa. En aquella época la medicina no tenía las herramientas que existen hoy. Y en cuestión de horas, la joven murió. La noticia cayó como un golpe devastador para Pascuala Esparza. Había pasado meses preparando la boda de su hija. Había visto el vestido terminado. Había imaginado el momento en que su hija caminaría hacia el altar. Y de pronto, todo desapareció. Dicen que el dolor fue tan grande que la mujer cayó en una profunda depresión. Durante días no salió de su casa. La tienda permaneció cerrada. Y nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo dentro de aquella familia. Pero unas semanas después, algo extraño ocurrió. El escaparate de La Popular volvió a abrir. Los vestidos regresaron al aparador. Las luces volvieron a encenderse. Y en medio del escaparate, apareció un nuevo maniquí. Un maniquí vestido con un impresionante vestido de novia. Al principio la gente pensó que era simplemente una nueva figura para exhibir los vestidos de la tienda. Pero cuando las personas comenzaron a acercarse al vidrio, algo les llamó la atención de inmediato. El rostro del maniquí era demasiado real. Las manos parecían humanas. Las pestañas parecían auténticas. Y la piel tenía una textura que no parecía artificial. Fue entonces cuando alguien susurró algo que comenzó como un simple comentario, pero que con el tiempo se transformaría en una de las leyendas más inquietantes de México. Alguien dijo: ese maniquí se parece mucho a la hija de Doña Pascuala. Al principio muchos pensaron que era coincidencia, pero otros comenzaron a mirarlo con más atención. Las facciones, la forma de la nariz, la expresión del rostro. Algunos vecinos juraban que era exactamente igual. Y fue ahí cuando el rumor comenzó a tomar forma. Un rumor oscuro. Un rumor que se transmitía en voz baja entre los clientes de la tienda. Decían que la dueña, incapaz de aceptar la muerte de su hija, había tomado una decisión impensable. Que había mandado embalsamar el cuerpo. Y que después, lo había colocado en el escaparate de su tienda. Vestido de novia. Como si la boda nunca hubiera terminado. Como si la joven siguiera esperando el momento de caminar hacia el altar. Con el paso del tiempo, el maniquí recibió un nombre. Las personas comenzaron a llamarlo la Pascualita, en referencia a Pascuala Esparza. Y aunque nadie podía probar que la historia fuera real, algo seguía inquietando a todos los que se acercaban al aparador. Porque mientras más tiempo observaban el maniquí, más difícil era convencerse de que no era humano. Pero los rumores sobre su origen no serían lo único extraño que ocurriría. Porque con el paso de los años comenzaron a aparecer testimonios mucho más perturbadores. Historias contadas por empleados de la tienda. Personas que habían pasado horas cerca de la figura. Personas que afirmaban que, cuando la tienda quedaba completamente vacía, la Pascualita no siempre estaba en la misma posición.
Durante los primeros años, muchos pensaron que la historia de la Pascualita era solo un rumor exagerado. Después de todo, las ciudades siempre crean historias extrañas alrededor de lugares conocidos. Y una tienda de vestidos de novia con un maniquí extremadamente realista era el escenario perfecto para que naciera una leyenda. Pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer relatos que hicieron que la historia dejara de ser simplemente un rumor curioso. Historias contadas por personas que habían pasado muchas horas dentro de la tienda La Popular. Personas que habían estado cerca del maniquí cuando el lugar estaba completamente vacío. Empleados, costureras, vendedores, personas que trabajaban cerrando la tienda por las noches. Muchos de ellos comenzaron a contar algo inquietante. Decían que cuando las puertas se cerraban, cuando las luces del escaparate quedaban encendidas y el resto del lugar permanecía en silencio, la presencia del maniquí se volvía incómoda. No porque se moviera de manera evidente, no porque caminara, sino por algo mucho más sutil. Algo que comenzaba con una simple sensación. La sensación de estar siendo observado. Varios trabajadores contaron que cuando pasaban cerca del aparador durante la noche, sentían la necesidad de mirar hacia la Pascualita. Como si alguien estuviera mirando desde el otro lado del vidrio. Algunos lo ignoraban. Pero otros cometieron el error de quedarse observando demasiado tiempo. Y fue entonces cuando comenzaron a notar detalles que los inquietaban. Una costurera que trabajó en la tienda durante varios años contó en una entrevista que una noche, mientras acomodaba algunos vestidos cerca del escaparate, miró de reojo al maniquí. Según su relato, algo no estaba igual que la noche anterior. La posición de las manos había cambiado. Era una diferencia mínima, pero suficiente para que ella lo notara. Al principio pensó que alguien había movido el maniquí durante el día. Pero cuando preguntó al día siguiente, nadie recordaba haberlo tocado. Otro trabajador contó algo similar. Afirmó que una noche, mientras cerraba la tienda, pasó frente al aparador y notó que el rostro del maniquí parecía estar ligeramente inclinado hacia un lado. No era una posición normal para exhibir un vestido. Parecía, casi como si la figura estuviera mirando algo en el interior de la tienda. Lo más extraño ocurrió cuando regresó al día siguiente. La cabeza estaba completamente recta. Como siempre. Muchos de los trabajadores comenzaron a evitar quedarse solo cerca del escaparate durante la noche. Algunos incluso se negaban a limpiar esa parte de la tienda después de cerrar. Pero las historias no terminaban ahí. Algunos clientes también comenzaron a contar experiencias extrañas. Personas que habían visitado la tienda para comprar vestidos aseguraban haber sentido algo muy extraño mientras observaban el maniquí. Una mujer contó que mientras miraba el vestido que llevaba puesto la Pascualita, sintió un escalofrío. Decidió observar el rostro del maniquí con más atención. Y durante un segundo, juró que los ojos parecían enfocados directamente en ella. No hacia el frente. No hacia la calle. Sino hacia ella. Se movió ligeramente hacia un lado para comprobarlo. Y durante ese instante sintió algo que nunca pudo explicar. La sensación de que los ojos la habían seguido. Intentó convencerse de que solo era un efecto de la luz. Pero el miedo fue suficiente para que decidiera salir rápidamente de la tienda. Historias como esa comenzaron a repetirse con el paso de los años. Algunos aseguraban que era solo sugestión. Otros creían que el maniquí era tan realista que confundía al cerebro humano. Pero para quienes conocían la leyenda original, esos pequeños detalles alimentaban una pregunta que nadie podía responder con certeza. ¿Y si el rumor fuera cierto? ¿Y si la Pascualita no fuera simplemente un maniquí? Porque había otro detalle que inquietaba aún más a quienes la observaban de cerca. Un detalle que muy pocas personas notaban, pero que quienes lo veían no podían olvidar. Las manos. Las manos del maniquí parecían tan reales que algunos médicos y expertos que llegaron a verlas afirmaron algo perturbador. Decían que las líneas de la piel, las arrugas, y la textura, eran demasiado complejas para haber sido hechas con materiales artificiales de aquella época. Pero si las manos eran tan reales como parecían, entonces la pregunta era inevitable. Si no eran de plástico, ¿de qué estaban hechas realmente? Y esa pregunta abriría la puerta a teorías aún más oscuras, teorías que con el tiempo convertirían a la Pascualita en uno de los misterios más perturbadores de México. Con el paso de los años, la historia de la Pascualita dejó de ser solo un rumor que circulaba entre vecinos de Chihuahua. La leyenda comenzó a llamar la atención de visitantes, curiosos e incluso de personas que querían comprobar por sí mismas si había algo extraño en aquel maniquí que llevaba décadas observando desde el escaparate de la Popular.
Muchos llegaban pensando que encontrarían simplemente una figura bien hecha. Pero cuando se acercaban lo suficiente para ver los detalles, la impresión era diferente. Porque hay algo en el rostro de la Pascualita que resulta difícil de ignorar. No es solo la expresión. No es solo la postura. Son los pequeños detalles. Las pestañas parecen naturales. Las cejas tienen una forma irregular, como la de una persona real. Y las manos, siguen siendo el punto que más desconcierta a quienes las observan. Las manos no parecen moldeadas. Las líneas de la piel son demasiado complejas. Las uñas tienen una forma natural. Incluso se pueden distinguir pequeños pliegues en los nudillos. Con el paso de las décadas, algunas personas comenzaron a preguntarse si sería posible que el maniquí fuera algo más que una figura decorativa. Y esa pregunta llevó a algo aún más inquietante. Algunas personas intentaron analizar la posibilidad de que el maniquí estuviera hecho con técnicas de preservación humana. Es decir, embalsamamiento. El embalsamamiento es un proceso que se ha utilizado durante siglos para preservar cuerpos después de la muerte. Civilizaciones antiguas como los egipcios ya lo practicaban. Pero también ha sido utilizado en funerarias modernas para conservar temporalmente los cuerpos antes de los funerales. El problema es que mantener un cuerpo en perfecto estado durante décadas sería extremadamente complicado. Los tejidos humanos se deterioran con el tiempo. La piel cambia. Los músculos se descomponen. Incluso con los métodos más avanzados, sería casi imposible mantener un cadáver con un aspecto tan intacto durante casi 100 años. Por eso muchos expertos han dicho que la teoría de que la Pascualita sea realmente un cadáver es muy poco probable. Pero esa explicación no ha logrado eliminar completamente la duda. Porque hay algo que sigue desconcertando a quienes han visto el maniquí de cerca. El nivel de detalle. Hay quienes aseguran que los maniquíes fabricados en la década de 1930 no tenían ese grado de realismo. En aquella época, la mayoría de las figuras utilizadas en escaparates eran mucho más simples. Rostros lisos. Manos poco detalladas. Formas más rígidas. Sin embargo, la Pascualita parece haber sido diseñada con un nivel de precisión que resulta sorprendente para su tiempo. Eso ha dado origen a otra teoría. Una teoría menos sobrenatural, pero igualmente intrigante. Algunos investigadores creen que el maniquí pudo haber sido fabricado en Europa utilizando técnicas extremadamente avanzadas para la época. Durante principios del siglo XX existían talleres especializados en crear figuras hiperrealistas para exhibiciones y museos. Algunas de esas esculturas eran tan detalladas que incluso hoy podrían confundirse con personas reales. Si ese fuera el caso, entonces la Pascualita sería simplemente una obra de arte extremadamente realista. Una escultura que con el tiempo terminó envuelta en una leyenda. Pero incluso esa explicación deja preguntas sin respuesta. Porque hay otro detalle que alimenta el misterio. Un detalle que muchos visitantes han mencionado a lo largo de los años. La mirada. Las personas que observan a la Pascualita durante varios segundos comienzan a sentir algo extraño. No todos. Pero muchos lo describen de la misma manera. Dicen que mientras la miran, sienten que el maniquí también los está mirando a ellos. No hacia el frente. No hacia el vacío. Sino directamente hacia la persona que está frente al vidrio. Algunos aseguran que es solo un efecto visual. Un truco de iluminación. Otros creen que la posición de los ojos crea la ilusión de que siguen a quien se mueve frente al escaparate. Pero hay quienes están convencidos de algo mucho más inquietante. Que dentro de ese maniquí, todavía queda algo de la persona que pudo haber sido. Algo que observa. Algo que permanece. Algo que ha estado ahí, mirando la calle durante casi un siglo. Sin moverse. Sin hablar. Sin desaparecer. Pero el misterio de la Pascualita no termina con las teorías sobre su origen. Porque hay un último detalle que mantiene viva la leyenda. Un detalle que ocurre cada vez que alguien intenta observarla demasiado tiempo. Algo que muchas personas han experimentado, pero que pocos se atreven a explicar. Y es que cuando alguien se queda mirando el maniquí durante varios minutos, comienza a aparecer una sensación muy particular. La sensación de que, en cualquier momento, podría parpadear. Hoy, casi un siglo después de que la figura apareciera por primera vez en el escaparate de la Popular, el misterio de la Pascualita sigue vivo. Las calles del centro de Chihuahua han cambiado con el paso de los años. Los negocios han abierto y cerrado. Las generaciones han ido creciendo y desapareciendo. Pero el maniquí sigue ahí. Exactamente en el mismo lugar donde comenzó la leyenda. Vestido con elegantes vestidos de novia que cambian con el tiempo,
pero con el mismo rostro inmóvil que ha observado a miles de personas pasar frente al vidrio. Hoy en día, turistas de diferentes partes del país, e incluso del extranjero, visitan la tienda solo para ver a la Pascualita de cerca. Algunos llegan por curiosidad. Otros por la fama que la Y historia ha recuerda, adquirido con algunas los años. historias Y hay terminan, quienes llegan pero con una sus pregunta muy ecos clara en la mente. permanecen. Si ¿Es quieres realmente escuchar la solo un maniquí? siguiente, Muchos suscríbete y visitantes pasan apenas acompáñame unos en el segundos próximo frente al relato. escaparate, Esto fue toman una fotografía y Ecos siguen de su camino. Radha. Pero hay otros que deciden quedarse un poco más. Observan el rostro. Observan las manos. Intentan descubrir algún detalle que revele si la historia es verdad, o simplemente una leyenda urbana. Algunos salen convencidos de que no es más que una figura extremadamente bien hecha. Pero otros se marchan con una sensación diferente. Una sensación difícil de explicar. Porque cuando se observa a la Pascualita durante demasiado tiempo, ocurre algo extraño. La mente empieza a dudar. Los ojos comienzan a buscar pequeños movimientos. Un cambio en la mirada. Un parpadeo imposible. Un gesto que nunca llega, pero que parece estar a punto de suceder. Tal vez sea solo sugestión. Tal vez sea el poder de una historia que se ha contado durante generaciones. O tal vez, el misterio es más profundo de lo que muchos creen. Porque incluso hoy, después de tantas décadas, hay trabajadores del lugar que prefieren no quedarse solo cerca del escaparate por la noche. Hay personas que evitan mirarla directamente durante demasiado tiempo. Y hay visitantes que aseguran que, por un instante, sintieron algo que los hizo apartar la mirada. La sensación de que no estaban viendo un objeto, sino algo que, de alguna forma, los estaba observando de regreso. Tal vez la Pascualita sea simplemente uno de los maniquíes más realistas jamás creados. O tal vez la historia que nació en Chihuahua hace casi 100 años, tenga algo de verdad. Algo que permanece oculto detrás del vidrio del escaparate. Algo que sigue ahí, inmóvil, vestido de blanco, esperando. Y la próxima vez que alguien camine frente a la tienda La Popular y decida mirar hacia el interior, tal vez también sienta lo mismo que muchas personas han sentido antes. Esa ligera incomodidad. Ese pequeño escalofrío. Y esa pregunta que nadie ha podido responder con certeza. Si algún día, cuando nadie esté mirando, la Pascualita podría moverse. Y así termina la historia de hoy. Tal vez la Pascualita sea solo un maniquí, o tal vez el misterio que la rodea sea mucho más oscuro de lo que imaginamos. Pero como ocurre con muchas historias, algunas nunca encuentran una explicación. Si te gustan los relatos de terror, misterio y leyendas que siguen inquietando a quienes las escuchan, te invito a suscribirte a este canal. Porque aquí, en Ecos de Radha, las historias nunca desaparecen del todo. Solo quedan, esperando a ser escuchadas. Y recuerda, cuando el silencio cae y las historias regresan. Nos vemos en el siguiente eco.